¿Qué requisitos tenemos para este proceso de contrato? Los requisitos generales están entre estos requisitos la formación académica para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular. ¿Dónde los vamos a encontrar? Eso lo vamos a encontrar en el anexo 3 de la resolución viceministerial 081 del 2022 Minedu, que ha sido la que ha convocado al concurso por la cual has rendido un examen. El segundo requisito general, tener buena salud física y mental, disponibilidad para ejercer la docencia de forma efectiva. En este caso, lo vas a acreditar llenando el anexo número 8, tener menos de 65 años de edad hasta antes del inicio de la vigencia del contrato. Si el inicio de la vigencia del contrato va a ser 1 de marzo, no podrías cumplir 65 años de edad el 1 de marzo. Tendrá que ser como máximo al 29 de febrero, ¿no? Si el inicio de la vigencia del contrato es 15 de marzo, lo máximo que podrías cumplir los 65 años sería al 14 de marzo, si es que la vigencia iniciara el 15 de marzo, dependiendo en qué fecha se convocan las plazas, porque habrán plazas que seguramente van a salir para la adjudicación posterior por distintos motivos, generalmente por el tema de licencias de los profesores nombrados. En el caso de los títulos profesionales, recordemos que la resolución viceministerial 081 del 2022 establece que tiene que ser hasta la fecha de inicio de la inscripción para el concurso, que ha sido el 5 de julio del 2022. Por eso es que el título que tengas para poder adjudicarte en la etapa por prueba nacional tiene que haber sido emitido como máximo hasta el 5 de julio del 2022. ¿Qué pasa si mi título ha sido emitido el 6 de julio del 2022? Ya no puedes contratarte en esta etapa, podrás participar en la etapa siguiente. ¿Sí? Adicionalmente a estos requisitos, recordemos que debemos presentar el anexo 8, el 9, el 10, el 11, el 12, que son declaraciones juradas. Y si tenemos algún otro vínculo laboral con el Estado o con el sector educación, el anexo 19. ¿Qué requisitos específicos vamos a necesitar para postular? Los requisitos específicos para postular o adjudicarse en una vacante en una institución educativa ubicada en zona de frontera para ello debe ser peruano o peruana de nacimiento. ¿Con qué se acredita? Con el anexo 8, que es una declaración jurada, por cierto. Para adjudicarse una vacante en el área curricular de educación religiosa de institución educativa o de institución educativa de convenio, debes contar con la propuesta respectiva de la ODEC si es una plaza de educación religiosa, si es una plaza de institución educativa de convenio, de la institución educativa o del promotor. ¿Cómo vamos a acreditar? Vamos a acreditar con la copia simple de la carta de presentación del obispo, si es para plaza de religión, o del director o de la oficina diocesana de educación católica correspondiente a la jurisdicción. Para adjudicarse en una plaza de educación intercultural bilingüe EIB que requiera certificación, el docente, además de acreditar el dominio de lengua originaria, debe también estar registrado en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria. ¿Con qué se va a acreditar? El comité va a verificar en este Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria si se encuentra o no, y si cuenta o no con el dominio mínimo exigido, que en la mayoría de los casos, para el caso, por ejemplo, de quechua, aymara y algunas lenguas amazónicas, es intermedio en oralidad y básico en escritura. Requisitos para centros rurales de formación en alternancia. Los requisitos específicos para esta forma de atención del servicio educativo son: para adjudicar en una vacante de instituciones educativas de formación en alternancia, además de cumplir con los requisitos de formación profesional, deben someterse a una entrevista presencial o virtual donde se evalúan las competencias y capacidades según el anexo 15. El comité de este centro de formación en alternancia entrega los resultados de la entrevista al postulante y remite al comité de contratación de la UG-LODRE los resultados del ganador a fin de que se adjudique según la norma. La entrevista se ejecuta en fecha previa a la establecida en el cronograma para la adjudicación. El postulante que apruebe la entrevista es adjudicado por el comité de contrato previa comunicación del comité del centro de formación en alternancia. El postulante debe cumplir con lo señalado en el literal A del numeral 23.1 del artículo 23
de la norma vigente en relación a la formación académica exigida, cumplimiento de los requisitos generales y específicos. Este numeral trata de estos dos requisitos, generales y específicos, que incluyen varias opciones que ya lo adelanté. Muy bien, ¿qué pasos vamos a seguir para postular? Paso número 1, infórmate sobre el proceso y las plazas que se están publicando. ¿Dónde podemos encontrar esto? En la página web del Ministerio de Educación, www.minedu.gov.pe, reforma magisterial contrato.php. Ahí podemos encontrar toda la información referente a la contratación docente. Descarga la norma que corresponde al Decreto Supremo 020-2023 Minedu e infórmate de los requisitos, plazos y procedimientos. Revisa la relación de plazas publicadas por la UGEL o DRE. Recordemos que la UGEL y la DRE son los que hacen la publicación final de plazas. Lo que hace el Ministerio de Educación es prepublicar plazas. Esta prepublicación de plazas, la UGEL es quien revisa y valida y publica finalmente. Cuando decimos revisa y valida, estamos hablando de que algunas de las plazas prepublicadas por el Ministerio de Educación puede ser que sean excedentes, por ejemplo, y la norma prohíbe contratar en plazas excedentes. Es decir, no pueden contratarte como profesor si no vas a tener alumnos a quienes enseñar. Por ejemplo, esa es una de las causas por las que no terminaría no publicando la UGEL una determinada plaza. Averigua el cronograma y el contacto de mesa de partes de la UGEL. Hay que averiguar por qué medio vamos a presentar nuestro expediente, si va a ser presencial o si va a ser virtual. La norma establece de que el comité o la UGEL es quien decide de cómo va a ser la presentación de documentos y excepcionalmente dice que podría ser de forma virtual, es decir, en la mayoría de los casos va a ser de forma presencial. Averigua si la presentación de documentos será justamente lo que les decía antes, si será virtual o será presencial. Número 3, ¿qué debemos hacer luego de haber averiguado los plazos, los cronogramas, los requisitos, las plazas y por qué medio va a ser la presentación de documentos? Después debemos preparar nuestro expediente para presentarlo. Presenta ante la UGEL tu expediente y adjunta los documentos que acrediten los requisitos del anexo 3 de la resolución viceministerial 081-2022 Minedu. ¿Quiénes deben presentar más allá de lo que dice el perfil profesional que establece el anexo 3 de esta norma? Los que empatan. Los que empatan van a tener que adjuntar documentos que le asignen puntaje de acuerdo al anexo 13. Entonces, en este caso, nuestra recomendación es que si estás empatando en el orden de méritos con otro postulante, no solo debes presentar los requisitos que establece el anexo 3 de la resolución viceministerial 081, sino también los demás documentos que te van a asignar puntaje. Estamos hablando de experiencia laboral, felicitaciones, capacitaciones, grados académicos. Eso justamente estamos hablando en el punto número 2. Completa e imprime y firma y adjunta a tu expediente los anexos número 8, 9, 10, 11, 12 y si tienes otro vínculo laboral, el anexo 19 de la norma. Llenando, obviamente, si tienes otro vínculo, tendrás que llenar también los datos que corresponden a las instituciones educativas donde prestas el servicio, ya sea en condición de nombrado o en condición de contratado. Paso número 4, participa de la adjudicación. El comité entregará el acta de adjudicación al docente y suscribirás el contrato si es que se te adjudica una plaza. Si no te presentas o no adjudicas teniendo la oportunidad de hacerlo, solo tendrás una única oportunidad adicional. Caso contrario, perderás tu lugar en el cuadro de méritos. Acá hay una diferencia con la norma del año pasado. El año pasado decíamos, si no te presentas o estando presente no quieres adjudicar, el comité tenía que seguir convocándote las veces que sean necesarias hasta el fin del año. Pero esta vez no, solo tienes una única oportunidad adicional. Si esa segunda oportunidad la desaprovechas, perderás tu lugar en el cuadro de méritos. El comité ya no tiene la responsabilidad de convocarte de nuevo. Es más, no debe volver a convocarte en una tercera vez. Así que hay que prever este cambio de la norma,
Solo tienes dos oportunidades, una primera para rechazar y una segunda para adjudicar. Si la rechazas, pierdes tu lugar en el cuadro de méritos. La etapa 3. Pasamos entonces a la etapa 3, que es la contratación por evaluación de expedientes. Pueden participar en esta etapa postulantes con título pedagógico, bachiller en educación, egresados en educación o los que tengan estudios que acrediten los perfiles adicionales aprobados por la DRE. Los que han tenido la oportunidad de ver el anexo número 6 de la norma de contrato para el presente año, solamente se establecen órdenes de prelación hasta el nivel de egresado en la especialidad o en el nivel. Lo que significa que si a nivel de la UGEL, de las UGELes del país, se van a requerir perfiles adicionales, es decir, perfiles más bajos a los estudios establecidos en este anexo 6, la DRE o la Gerencia Regional de Educación respectiva va a tener que aprobar estos perfiles adicionales que se van a requerir para poder coberturar las plazas. Es importante precisar que esta etapa de contrato se realiza siempre que existan plazas vacantes y se hayan agotado el cuadro de méritos establecido en la prueba nacional, es decir, en la etapa 2. ¿Qué requisitos tenemos para esta etapa? ¿O qué requisitos nos exige la norma? Requisitos generales. Formación académica para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular. ¿Con qué documentos debemos acreditar estos requisitos? El cumplimiento de algún perfil del orden de prelación del anexo número 6 de la norma de contrato y otros documentos que puedan otorgarle puntaje según anexo número 13 y según anexo número 14. El anexo número 13 es la ficha de evaluación de formación académica, experiencia laboral, capacitaciones y reconocimientos para educación básica, es decir, básica especial, básica alternativa y educación básica regular. Y el anexo número 14 es la ficha de evaluación para educación técnico-productiva. Entonces, ¿qué necesitamos cumplir acá? Necesitamos cumplir los requisitos que nos dice que establece como perfil académico cada una de las órdenes de prelación del anexo número 6. Y si la DRE haya aprobado perfiles adicionales, obviamente vamos a tener que cumplir los perfiles que haya aprobado la DRE. Recordemos que se elabora un cuadro de méritos por cada orden de prelación. Es decir, pueda que uno del tercer orden de prelación pueda tener un puntaje mayor que el del primero, pero el primero, por tener el título de la especialidad o del nivel, va a ser quien va a adjudicar primero porque va a estar en un cuadro de méritos superior. ¿Así? Por eso le llamamos órdenes de prelación excluyente, es decir, no puede uno del tercer orden de prelación adjudicarse antes que el primero, si es que no ha sido convocado, obviamente. Gozar de buena salud física, mental para ejercer la docencia. ¿Con qué la acreditamos? Con el anexo número 8. Tener menos de 65 años de edad hasta antes del inicio de la vigencia de su contrato. También lo acreditamos con el anexo número 8. Recordemos que para estos contratos, tanto en la etapa 2 como en la etapa 3 por evaluación de expedientes, debemos presentar necesariamente el anexo número 8, 9, 10, 11, 12 y 19. El 19 que tiene que ver con la doble percepción o con el doble vínculo laboral. ¿Qué requisitos específicos nos trae esta etapa? Para postular o adjudicarse una vacante en una institución educativa ubicada en zona de frontera, debe ser peruano de nacimiento. ¿Con qué lo acreditamos? Con el anexo número 8. Para adjudicarse una vacante en el área curricular de educación religiosa o IE de convenio, también debe contar con la propuesta. ¿Con qué se acredita? Con la copia simple del documento de propuesta del obispo o director de la Oficina Diocesana de Educación Católica o la institución educativa o promotor de la institución educativa que corresponde. Para adjudicarse en una plaza de educación intercultural bilingüe, el docente además debe acreditar el dominio de lengua originaria, donde va a verificarse este requisito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria. ¿Quién lo va a verificar? Lo va a verificar el Comité de Contratación Docente. Cronograma y etapas de evaluación para la etapa de contratación por evaluación de expedientes. Infórmate en la página web de la DRE o UGEL. Igual que en la anterior etapa, este proceso también lo sigue llevando el Comité de Contrato de la UGEL, por tanto, quienes van a publicar estos cronogramas son cada una de las UGEL y cada una de las DRE, según donde hayas registrado tu participación.
La publicación de plazas se desarrollará o está prevista para el 16 de febrero, la presentación de expedientes entre el 19 y 21 de febrero, resultados preliminares el 26 de febrero, presentación de reclamos el 27 y 28 de febrero, absolución de reclamos entre el 28 y 29 de febrero, resultados finales el 1 de marzo, adjudicación de plazas entre el 4 y 6 de marzo y emisión de resoluciones entre el 6 y 7 de marzo, que, como dije antes, podría tener alguna variación, pero en la mayoría de los casos son aprobados de la forma en que ha propuesto el Ministerio de Educación, que eso les estamos presentando ahora. ¿Qué actividades comprende esta etapa de contratación por evaluación de expedientes? Tenemos que revisar en la página o plataforma de la DRE el cronograma aprobado y va a comprender algunas de las actividades, o por lo menos las actividades más importantes que les señalamos acá, como la publicación de plazas, presentación de expedientes, donde se van a acreditar los requisitos, la evaluación de expedientes, publicación de resultados preliminares, presentación y absolución de reclamos, publicación del cuadro de méritos final, adjudicación de vacantes, emisión de resoluciones de contrato. Aspectos a evaluar. Acá tenemos dos fichas de evaluación, como ya lo adelantamos. Uno para educación básica y otro para educación técnico-productiva. Empezamos con educación básica. El comité de contratación evalúa los expedientes de los postulantes sobre un máximo de 70 puntos, de acuerdo con los criterios de la ficha de calificación del anexo número 13 para educación básica y el anexo número 14 para educación técnico-productiva. En educación básica tiene un máximo de calificación de 70 puntos. Tenemos cuatro criterios grandes que corresponden a formación académica, que puede sostener hasta 37 puntos. En ella se consideran los grados de doctor, grado de maestro y los diplomados, que son considerados estudios de posgrado, en educación o áreas académicas afines. Vamos a tener también el rubro o los criterios de formación continua que corresponden a las capacitaciones. Los certificados emitidos en los últimos 5 años se consideran solo las capacitaciones realizadas en Perú Educa y EduTalentos, y adicionalmente a ello, que en la ficha de evaluación se omitió y se va a aclarar a las UGELs a través de un oficio múltiple, es las capacitaciones otorgadas o realizadas por la CIFOS. Estas capacitaciones o estas constancias o certificados de capacitación también serán válidos para considerarse en este criterio. Para educación técnico-productiva también se consideran capacitaciones en el marco del convenio establecido por el Ministerio de Educación e institutos pedagógicos y universidades. Algunos se preguntará, ¿pero por qué ya no valen las capacitaciones de las UGEL o de las DRE? En realidad, este rubro ha sido evaluado justamente por la forma en que tenemos de controlar la veracidad o autenticidad de estos documentos. Recordarán que el año pasado hemos tenido procesos de control por el tema de los títulos falsos, y esta vez hemos querido, como Ministerio de Educación, también tener un mayor control de los demás documentos que presentan los postulantes. No tenemos un sistema de control establecido todavía o normado para el tema de las capacitaciones otorgadas por la SUGEL o las DRE, pero sí se tiene una forma de control de las capacitaciones otorgadas a través de las plataformas del Ministerio de Educación. Estas capacitaciones tienen un máximo de 2 puntos. Cada capacitación que presentes con un mínimo de 16 horas te vale 0.5 puntos, es decir, uno con 4 capacitaciones efectuadas con el Ministerio de Educación va a llegar al máximo. Alguno preguntará, pero si yo tengo una capacitación de 200 horas y tengo 5 capacitaciones más, ¿me pueden aumentar más puntaje? El puntaje máximo a otorgarse en este criterio es solamente 2 puntos. Cada certificado te vale 0.5 puntos. La experiencia laboral son computables los contratos como profesor, una jornada mínima de 12 horas pedagógicas en un periodo lectivo, es decir, en un año, en programas e instituciones educativas públicas de educación básica y educación técnico-productiva, ¿no? Acá consideramos también los puntajes por ruralidad, por trabajar en BRAE, en zona BRAE,
en instituciones educativas rurales, zona BRAE y zona de frontera. Por cada uno de ellos tenemos puntaje diferenciado, 2 puntos por trabajar como profesor por cada mes acreditado, 0.20 puntos por cada mes acreditado. Si es rural, tiene 0.30 puntos por cada mes acreditado. Si es frontera, 0.30 puntos. Y si es BRAE, 0.40 puntos, si mal no me acuerdo. Sin embargo, acá hay que aclarar algo. Estos rubros que decía por ruralidad, BRAE o frontera no son excluyentes. Es decir, un postulante que ha laborado en una institución educativa BRAE, en una institución educativa rural, en una institución educativa a la vez frontera, puede llegar a acumular un punto por cada año, ¿no? Entonces, o 10 puntos, mejor dicho, por un año, porque le va a valer, cada mes le va a valer un punto. Y si hemos trabajado de marzo a diciembre, vamos a poder acumular un total de 10 puntos en un solo año. Es decir, por eso le decimos que no son excluyentes. Los méritos se califican en base o con un puntaje total de 5 puntos. Se reconocen las resoluciones de felicitación que se consideran válidas. Son las resoluciones ministeriales, resoluciones otorgadas por la DRE o UGEL por desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico. En este caso, hay una variación, se le ha quitado la precisión que decía que en este caso se acredita con una resolución que reconoce individualmente a un docente. Esa precisión se ha retirado, puesto que hay resoluciones directorales que reconocen a un grupo de maestros que han tenido un desempeño destacado por algunos concursos nacionales, regionales, por ejemplo. En ese caso, van a poder ser puntuados en este rubro, en este criterio de méritos. De la misma forma, para educación técnico-productiva vamos a calificar en base a 100 puntos, formación académica profesional en base a 27 puntos, formación continua, que son las capacitaciones, en base a 28 puntos. A diferencia de educación básica, acá se van a continuar calificando las capacitaciones otorgadas por el Ministerio de Educación, universidades, institutos, porque el tema de la formación técnica requiere de esas capacidades que no las desarrolla el Ministerio de Educación. La experiencia laboral, que va a estar en base a 40 puntos, en este caso se califica experiencia laboral en el sector productivo de instituciones educativas o privadas, experiencia docente en educación superior, educación técnico-productiva. Las resoluciones de felicitación que se consideran válidas son las ministeriales, las de la DRE o UGEL que hayan sido otorgadas por desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico, igual que para educación básica. ¿Qué consideraciones debemos tener? Es importante que consideremos estos aspectos. No se puede considerar no apto al postulante que omitió huella o firma en la declaración jurada. Es decir, esta se puede regularizar hasta la presentación de reclamos. Recordemos que antes decíamos que podían presentar o regularizar estos documentos hasta la fecha de adjudicación. Vamos a resolver los temas técnicos que la virtualidad genera eventualmente. Parece que nuestro ponente, el doctor José Moreno, ha tenido temas con la conectividad, pero vamos a resolverlo y para eso el equipo de Perú Educa nos está dando soporte justamente. Permítanme recordarles que a los participantes que se conectan a la transmisión que hay un enlace para quienes están en la plataforma de Perú Educa para que puedan plantear sus preguntas. Hay un equipo que en torno al proceso de contratación docente está organizando justamente todas las interrogantes que ustedes nos han planteado para poder justamente al finalizar la exposición del doctor Moreno poder dar cuenta de cuáles son justamente las respuestas ante estas interrogantes que ustedes nos han planteado. De igual manera, para quienes se conectan a través de la plataforma del Ministerio de Educación, del Facebook del Ministerio de Educación, pueden plantear las preguntas
en el mismo chat. Ya hay varias preguntas, vamos a ordenarlas, vamos a priorizarlas también, porque hay muchas que son recurrentes y queremos organizarnos para poder, como decía, responder de manera oportuna. Como ya ha podido dar cuenta el doctor Moreno, este es un proceso célebre. Con claridad ha podido compartirnos hasta el momento las 3 etapas del Decreto Supremo 2023 para la contratación docente del año 2024. Me refiero a la etapa de prueba nacional por la prueba nacional, así como la etapa de evaluación de expedientes y la renovación. Y finalmente también dio detalles sobre las contrataciones por situaciones diferenciadas, ¿verdad? Ha sabido explicar hasta el momento esta información y ahora justamente retomamos con el doctor Moreno para poder continuar con las consideraciones que hay que tener respecto a la etapa de evaluación de expedientes, que es donde nos habíamos quedado. Doctor Moreno, nuevamente con nosotros hemos resuelto, gracias al equipo de Perú Educa, este problema técnico que surgió. Continuamos con su exposición. Muchas gracias y mil disculpas por la interrupción. Bien, como decíamos antes, vamos a repetir esta parte que son las consideraciones que debemos tomar en cuenta. Decíamos que el año pasado, con la norma anterior, si no presentábamos nuestra declaración jurada o no poníamos la huella dactilar en nuestra declaración jurada o no firmábamos, en algunos casos el comité de la UGEL los depuraba, es decir, les ponía, los consideraba como no aptos, o a nivel de Ministerio de Educación habíamos resuelto darle la facilidad y decir que podían presentarlo hasta la fecha de adjudicación. Eso cambió. Para este año debemos tener en cuenta, maestros y maestras, que es requisitos de la presentación de las declaraciones juradas y la impresión de la huella dactilar y firma en las declaraciones juradas, y como máximo regularizarse si es que hemos omitido hasta la fecha de presentación de reclamos. Si hasta esa fecha no hemos presentado o no hemos regularizado estos documentos, el comité nos retirará del cuadro de méritos. De la misma forma, con los documentos que acredita, que sirve para acreditar los requisitos de formación académica que exige, por ejemplo, en la etapa de contratación por resultados de la prueba nacional. La publicación de los resultados preliminares, el postulante que no esté de acuerdo con ellos está facultado para presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité, dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. Estemos al tanto del cronograma. Lo que ocurre a veces a nivel de las UGELes es que los postulantes dejan pasar la fecha de atención de reclamo y el día de la adjudicación están presentando reclamos ante el comité para decirle: yo tenía una maestría y usted no me ha considerado mi puntaje. Ese ya no es el momento para presentar reclamos. El momento para presentar reclamos es la fecha que ha establecido el cronograma regional en este caso. Es en esa fecha donde debemos presentar fundamentando nuestros motivos o presentar o refutar el puntaje que nos han considerado los del comité, para que el comité también dentro del plazo establecido pueda darnos respuesta por escrito indicando por qué es que no se le ha considerado su puntaje y si es que hubiera error puedan corregir en la publicación del resultado final. Si 2 o más postulantes obtienen el mismo puntaje final, el comité deberá considerar de manera excluyente y en orden de prelación los puntajes obtenidos en la ficha de evaluación y en el siguiente orden. Como primera prioridad para desempatar entre 2 postulantes que obtienen el mismo puntaje, estamos hablando de la etapa 3 de la contratación por evaluación de expedientes, formación académica. El que tenga mayor puntaje en formación académica se ubicará en el primer lugar de los que empatan. Si siguen empatando, aún así, se considera el mayor puntaje de experiencia laboral. Si aún siguen empatando, se considerará el que tenga mayor puntaje en formación continua. Si aún así siguen empatando, se considerará la antigüedad de la fecha de la emisión o expedición del título pedagógico o universitario de educación, o con el cual esté postulando. A efectos de otorgar puntaje por experiencia laboral en instituciones educativas ubicadas en zona de frontera o zona rural o valle del río de Apurímac, N y Mantaro, Braen, no son excluyentes, lo que explicaba antes. Podría un postulante llegar a tener 10 puntos con un solo año de experiencia si es que trabajara a la vez en una institución educativa Braen, que a la vez es frontera y a la vez es rural, ¿no? El comité verifica con los padrones aprobados desde el año 2014 y con las boletas o constancias de pago que coincidan con el año
o los años que haya laborado en esas instituciones educativas. ¿Por qué desde el 2014? Porque es a partir de ese año que se van aprobando los padrones de los tipos de atención de las instituciones educativas, ya sea rurales, BRA en frontera. Antes no se tenían estos padrones aprobados, por lo tanto, si es que tenemos experiencia antes del 2014, el único puntaje que nos puede otorgar el comité es 0.2 por cada mes acreditado de experiencia laboral. Del 2014 para atrás, del 2014 para adelante, va a considerar los padrones respectivos aprobados por el Ministerio de Educación. Muy bien, toda esta información que les he compartido y mucho más, ustedes van a poder encontrar en la plataforma del Ministerio de Educación. Ustedes entran a www.minedo.gov.pe, reforma magisterial, ley reforma magisterial.php. Ahí van a encontrar información importante sobre la contratación de docentes. Van a encontrar infografía del proceso, por ejemplo, donde nos está explicando y respondiendo a algunas preguntas básicas respecto de la renovación de contrato, respecto de la segunda etapa de la contratación por resultado de la prueba nacional, de la tercera etapa de la contratación por evaluación de expedientes. Van a encontrar el cronograma que se ha compartido ya con las direcciones regionales y unidades de gestión educativa local, la normatividad. En este caso tenemos el Decreto Supremo 020-2023 Minedu, así como el oficio múltiple 02-2024 Minedu, con el cual hemos trasladado algunas precisiones sobre el contrato y hemos propuesto el cronograma de contratación docente 2024 a las direcciones regionales de educación y a la SUGEL. Vamos a encontrar también ahí todos los anexos de la norma. Están desde el anexo 1 hasta el último, que creo que termina en el anexo 17, que son las fichas de evaluación de desempeño. Van a encontrar ahí el anexo número 6, que corresponde a los perfiles. Ustedes abran el enlace, va a abrir una hoja Word y al final dice, puedes acceder en el siguiente enlace. Haga clic usted en el enlace y le va a llevar al anexo número 6, a los detalles que tiene este anexo número 6. Muchas gracias. Con esto he concluido mi participación. Esperamos recibir preguntas de ustedes. Seguramente las absolveremos en adelante. Buenas tardes.